la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos amados, el tema de hoy es Maranata. Maranata, Cristo viene. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos. Padre mío, una vez más nos acercamos a ti porque nos gusta orar y nos gusta venir a tu presencia. Queremos conversar contigo siempre, Señor. Ahora te pedimos que nos hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, como les decía, vamos a comenzar a traer una serie de predicaciones que tienen que ver directamente con la venida del Señor. No solamente yo he sentido de predicar esto, sino que muchos pastores alrededor del mundo están sintiendo de hablarle a la iglesia de que Cristo Jesús viene pronto. Quiero decirles, hermanos, que en el versículo que acabamos de leer, solamente en el versículo que acabamos de leer, que tiene unos pocos versículos, nada más, se encuentran 8 profecías. 8 profecías. Hoy en día no se habla mucho de las profecías. Y ustedes van a ver, por cierto, apenas yo las ponga en la pantalla, ustedes van a reconocerlas, porque son parte del versículo o el pasaje que acabamos de leer. La primera de ellas es: Dios traerá juntamente con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se recuerda que leímos eso? Dios traerá juntamente con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Implica a los que ya murieron, Cristo Jesús los va a traer a él o juntamente con él. El próximo versículo dice: los que estemos vivos en la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya han muerto. ¿Qué significa? Significa que los que murieron se van a levantar primero. Nosotros no los vamos a adelantar a ellos. Ellos se nos van a adelantar a nosotros. Tercera profecía. Dice: esto ocurrirá con la voz de mando del Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, hay 3 voces ahí. Cuando venga Cristo Jesús a buscarnos, vamos a escuchar de alguna forma u otra 3 señales. La primera señal va a ser la voz de mando de Dios. La otra va a ser la voz de un arcángel. La Biblia nos habla de un arcángel por lo menos. Y luego dice que va a ser el sonido de una trompeta. Nadie más lo va a escuchar, solamente los hijos de Dios. Estemos durmiendo, estemos despiertos, estemos trabajando, estemos haciendo lo que sea, vamos a escuchar esos 3 sonidos o esas señales: la voz de Dios, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Solamente los cristianos van a escucharlo y vamos a comenzar a retirarnos de esta tierra. La cuarta profecía que encontramos en este pasaje que acabamos de leer es: el Señor mismo es el que descenderá del cielo. Cristo Jesús, cuando se fue
en la ascensión, Él le dijo a sus discípulos, de la misma forma que me veis ir, me veréis regresar o venir. Implicando que de la mismísima forma en que los apóstoles miraban a Cristo Jesús cuando se iba y eventualmente una nube les cubrió de los ojos de ellos, de la misma forma nosotros vamos a ver como Cristo Jesús desciende del cielo. El mundo no lo va a ver, solamente los cristianos, solamente sus hijos. Vamos a escuchar el sonido de la voz de mando, vamos a comenzar a levantarnos y dice, y el Señor mismo va a descender del cielo y vamos a ver juntamente con los demás evangélicos del mundo entero y también los que se levantaron de los sepulcros. Un día vamos a explicar más en profundidad eso. Alguien me preguntaba en una oportunidad, espérate, si la persona se muere hace cientos y miles, si se quiere, de años, ya ni siquiera queda el polvo. Se convirtió en algo, en la tierra se movió. ¿Será entonces que regresaremos al cuerpo? Después se lo explicaré. Pero la Biblia nos dice claramente lo que va a pasar. El cuerpo sí se va a deshacer. Eventualmente el cuerpo se levantará, pero ¿cómo si una molécula se encuentra allá y otra molécula se encuentra allá y tantas cosas que pudieran haber sucedido con el polvo de la tierra? Pero hay una explicación muy clara, pero no hoy, después. El quinto punto, la profecía número 5 es que los muertos en Cristo van a resucitar, se van a levantar los muertos. Sus parientes, que se supone que están en la presencia de Dios, lo cual están, ¿cómo es que se van a levantar de la tierra? También lo vamos a explicar eso cuando toquemos ese tema. La Biblia no tiene sombra de duda. La Biblia no se equivoca, no tiene un punto erróneo. Todos se conectan y se entrelazan entre sí, formando todo lo que se llama el plan divino de las edades. El sexto punto dice, en cuanto a la profecía del pasaje que acabamos de leer, los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con los que habían muerto. Noten ustedes, hermanos, los que estemos vivos, mucha gente va a quedar viva. Nosotros estamos vivos. Si Cristo Jesús viniera en esta noche, estamos vivos. Los muertos se levantarían, nosotros nos elevaríamos juntamente con ellos y encontraríamos entonces, aleluya, a Cristo Jesús en el aire. Son promesas, hermanos. Hermanos amados, de repente alguien puede decir, esto me parece como un cuento de hadas. No hay una profecía en toda la Biblia que no haya dejado de cumplirse. Todas, al pie de la letra, se han cumplido, que tiene perplejo a los que estudian la palabra de Dios. Cuando vamos al séptimo punto de estas profecías, dice, todos recibiremos al Señor Jesús en el aire. Todos los que han sido cristianos van a levantarse, van a resucitar, van a ir con Cristo a encontrarlo en el aire. Todos. No es que van a haber algunos. Este hermano fue mejor, fue más santo y se va por entonces primero. Eso no dice la Biblia. Todos recibiremos al Señor en el aire. Este hermano que fue mediocre, que estuvo apenas, que tiene, como dice Pablo, olor a quemado, que casi pasó por el infierno. Pero un día, allá en algún momento de la historia de su vida, él vino aquí al frente y pasó al frente ante una congregación para que sean testigos de lo que hacía. Y él dijo, acepto a Cristo Jesús en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón para que su Espíritu Santo entre en mi vida y me haga una nueva criatura. Si aquella persona dijo eso, fue transformada, fue regenerada, a no ser que haya estado bromeando, a no ser que haya estado mintiendo. Y si estuvo jugando con Dios, cuidado, porque nadie se mofa de Dios. Pero todos los que aceptaron a Cristo, hermanos, vamos a encontrarnos con Jesús. Algunos recibirán doble corona, a lo mejor otros 3 coronas, a lo mejor 4 o 5 coronas.
Pues la palabra de Dios nos habla de 5 coronas que en la iglesia de Cristo Dios tiene preparado para ustedes. Algunos, a lo mejor una. El asunto, hermanos, que allá será recompensado el que sea recompensado según lo que Dios decida y según las leyes de Dios establecidas. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Así que si usted no reconoce las leyes establecidas en la palabra de Dios, cuidado. Yendo al número 8 y como última profecía de este pasaje que leímos, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y la palabra siempre, bíblicamente, implica sempiternidad, eternamente. No es de que Dios después vaya a decir, este ya estuvo mucho rato conmigo, lo voy a dejar ir. No, el Señor nos va a tener siempre, eternamente, con Él. Es algo que añoramos. Estas son las profecías, y hay muchas profecías en la palabra de Dios. Muchas se han cumplido, pero muchos no predican de ella. ¿Por qué? No sé, en estos tiempos como que la profecía ha quedado de un lado y como que la gente le tiene miedo a hablar de la venida de Cristo o le tiene miedo a hablar de que va a haber un tiempo terrible que se llama la gran tribulación, de un tiempo horrible que Dios le llama las 7 copas de la ira de Dios o las 7 trompetas de la ira o los 7 sellos del Apocalipsis, con los 4 caballos caminando y galopando y trayendo desgracia, pandemias como la que usted ya está conociendo, epidemias como las que hemos visto a través de los años, fuegos infernales como las que usted ha visto en los bosques alrededor del mundo, los glaciales deshaciéndose, las aguas levantándose en otros lugares y llenando lugares como el desiertos o estados que nunca antes había caído agua o se había llenado de la forma en que se han llenado ahora los estanques. Se está cumpliendo al pie de la letra en sus mismas narices, sus mismos ojos. Pero muchos no predican. Muchos sencillamente dan una predicación simple de pórtate bien. Dios sabe que tú eres un hombre, una mujer débil. Dios te perdona. Dios perdona a toda aquella persona que se arrepiente. Aquel que toma a Dios como juguete y sigue pecando y sigue cayendo y cayendo en la misma piedra, no va a ser perdonado porque nadie se puede mofar contra el Espíritu de Dios. Y horrenda cosa es dar coces contra el aguijón. Cuando hablamos de las profecías bíblicas, la palabra de Dios nos dice de que hay múltiples de géneros literarios en la Biblia. Tenemos parábolas, tenemos dichos, tenemos cánticos, tenemos poesías, tenemos de todo lo que usted se puede imaginar en este libro santo que le llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Pero de estos géneros literarios existe uno que tiene, por cierto, 27%. Y es profecía. Y cuando hablamos de la profecía bíblica, lo vemos de la siguiente manera. Las profecías bíblicas se han cumplido a través de los años. Por ejemplo, la primera y principal razón de las profecías es para confirmar el testimonio de Jesús como Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Las profecías se cumplen no para nuestra alegría o para que reconozcamos de que Dios sabe el futuro. Las profecías se cumplen para demostrarte a ti y a mí de que Dios no miente. Dios no tiene que demostrarle a nadie. Las profecías, Dios no tendría que demostrárselas a nadie. Pero se acuerda de que somos hombres, se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que somos tierra, se acuerda de que somos hombres que dudan y por eso nos llama hombres de poca fe. ¿Por qué dudas? Y por eso entonces Dios, que no tiene que darle cuentas a nadie, lleva a cabo la demostración de que lo que Él profetiza se cumple. Y que no hay ni una sola profecía en toda la Escritura
de tapa a tapa en la Biblia que no ha de ser cumplida, porque toda tilde y toda jota se va a cumplir. Y cuando hablamos de tilde y hablamos de jota, hablamos de las letras consonantes más pequeñas del alfabeto hebreo. Todo se cumple. Pero pongo ahí para entender qué hablan, qué dicen las profecías. Y pongo ahí que la principal razón de las profecías es para confirmar el testimonio de Pablo, el testimonio de Pedro, el testimonio de Juan. No necesariamente. El personaje más importante de la Biblia es Jesús. Es para confirmar el testimonio de Jesús como Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo tenemos escrito aquí a nuestras espaldas. Y la palabra de Dios lo confirma. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. Un ángel se presentó frente a Juan. Juan se tiró al piso. Levántate, le dice. Adora a Dios. Yo y tú somos trabajadores para el mismo jefe. Tú y yo somos consiervos. Somos siervos los dos del mismo Señor. Levántate. El osado y insignificante Satanás le dice a Jesús que lo adore y le muestra los lugares y los terrenos y los mundos de aquí de esta tierra. Cristo Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso fue lo último que le dijo y tuvo que irse aquel insignificante. Aleluya. Qué grande Dios tenemos, hermanos. Él viene. ¿Y sabe qué? Viene pronto. A eso se le llama la doctrina de la inminencia. La inminencia implica que en cualquier momento Cristo Jesús ha de aparecer. No tiene que haber ninguna prueba. No tiene que levantarse el templo que se está esperando. Puede que se levante en la tribulación. El anticristo no tiene que decir: yo ahora soy el que me siento en el templo. Tampoco, porque eso ocurre más o menos por allá en el capítulo 10 de Apocalipsis. Nada tiene que ocurrir. Todo lo que ha ocurrido en cuanto a la profecía para que Cristo Jesús venga. Usted dirá: bueno, y la firma de 7 años puede ocurrir con el anticristo. Y cuando aparezca el anticristo, según yo lo entiendo en la Biblia, y usted debería entenderlo también, es cuando ya se ha abierto el primer sello. Y para el primer sello la Biblia dice que la iglesia ya está fuera de este mundo, yendo a las moradas celestiales, a lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice que es la cena de las bodas del Cordero. Hermanos amados, cuando hablamos de las profecías de la palabra de Dios, y todas nos muestran a Jesús desde el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, entendemos que lo que le da vida a la profecía es Jesús. Cranéelo por un segundo. Lo que le da la vida a la profecía es Jesús. Puede tener una cantidad enorme de profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero todas hablan de Jesús. Todas tienen que ver con Jesús. Todas apuntan a Cristo Jesús, al Mesías. Así que lo que le da vida a la profecía es Jesús. La existencia de Jesús confirma la profecía. Cuando Cristo apareció en el escenario de esta tierra, pudieron confirmar todas las profecías del Antiguo Testamento, excepto las que se van a cumplir en el milenio y las que se van a cumplir en la gran tribulación, que todavía faltan por cumplirse, que tienen que ver también con la segunda aparición de Jesús, lo cual es cuando viene con su iglesia. En otro momento lo explico en detalle. Tercer punto, la espina dorsal de la Biblia es Jesús. Saque usted a Cristo Jesús de la Biblia. Imagíneselo, que usted saca todas las partes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quite usted el concepto del Mesías.
Saque a Jesús de la Biblia y lo único que le va a quedar va a ser un libro lleno de cuentos. Nada más. Parábolas, dichos, canciones, poesías, biografía e historia también. Pero son cuentos como Don Quijote de la Mancha. Ya la Biblia dejaría ser la palabra de Dios. Otro punto más. No tendría sentido la vida humana. Imagínense, yo me puse a pensar en esto cuando escribí este sermón. Yo pensé, si Cristo Jesús no existiera, wow, si Cristo Jesús realmente no existiera, ¿qué he estado haciendo aquí todos estos años? ¿Predicando a quién? ¿Predicando de quién? Si Cristo Jesús no existiera, nuestra vida no tendría sentido. Y todos mis pecados, por Dios, todos los que he cometido, todos los que usted ha cometido, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Y sabe lo peor, Cristo Jesús no viene entonces por su iglesia. Y si Cristo Jesús no viene por su iglesia, entonces tampoco Cristo Jesús resucitó, porque todavía está muerto. Hermanos, si quitamos a Cristo Jesús, con razón el diablo quiere quitar a Cristo Jesús de todos lados, de las escuelas, del gobierno, quiere quitarlo, aún si fuese posible, de las iglesias. Habla de conveniencia social, de apoyo económico, habla de que queremos gente de paz, de tranquilidad, de comunión, no de la salvación ni del sacrificio vicario en la cruz del Calvario. No hables de eso, porque puede ofender a la gente. Eso es lo que vivimos hoy. El problema está cuando uno en su corazón dice, yo tampoco creo que necesito a Cristo Jesús. Si lo tengo todo, tengo comida en el refrigerador, tengo un carro que camina de lo más bien, tengo ropa que ponerme, tengo de todo. ¿Para qué voy a necesitar a Jesús? Cuando el hombre o la mujer comienza así, comienza su camino descendente. Si Cristo no existe, entonces no viene por su iglesia ni tampoco resucitó. Y Cristo Jesús, en su palabra a través de Pablo, dice, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entre comillas, que no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¡Wow! Pobrecito. Ahora, trate de analizar lo que les voy a decir, porque aquí hay sabiduría. Si la palabra de Dios dice de que si Cristo supuestamente no existiera, no viniera, no resucitó, somos los más conmiserables de todo el mundo entero, es exactamente lo mismo que decir que aquel que no cree en Dios, que aquel que no cree no solamente en Dios, sino que abomina las cosas de Dios, las cosas bíblicas, está exactamente en las mismas condiciones. Miserable de él más que todos los hombres de la tierra, porque le va a pasar lo mismo que si Cristo verdaderamente nunca hubiera existido. No tiene esperanza. ¿Comprendió esa ecuación? Hermanos, Pablo reafirma entonces diciendo las siguientes palabras. Mas ahora, muchachos, Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios por ese amén, hermana. En Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos amados, el convencimiento intelectual
Y la convicción del corazón que tenía Pablo era exorbitantemente contagioso y persuasivo. Ni yo entiendo lo que puse ahí. Lo que quiero decir, hermanos, es que Pablo, este amado Pablo, que Dios lo eligió para que escribiera la más grande cantidad de libros en la Biblia, este hombre tenía un convencimiento magno, una convicción en su corazón, algo que nadie le podía quitar, que cuando le dijeron voy a cortarte la cabeza, él dijo aquí está, tranquilo. Que cuando lo apedrearon y pensaron que estaba muerto, no había muerto. Él se levantó, abrió los ojos, se dio cuenta que estaba lleno de sangre y comenzó a predicar de nuevo. ¿Qué lo iba a detener? Era un buque, era una locomotora. Como Lucas nos dio aquel testimonio de aquel hombre que en Chicago, el gran incendio de Chicago, yo sabía la historia, en aquel lugar que se destruyó completamente por ese fuego, aquel hombre tomó a su esposa y a sus hijos y lo envió a través del Atlántico para poder llegar a otra zona a salvo. Y sin embargo el buque choca con otro barco de hierro y se hunde. Y él produjo en esa agonía y tristeza de haber perdido a su amada esposa e hijos, estoy bien con mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaba bien ese hombre? ¿Cuál era la convicción en su corazón que tenía ese individuo que hoy día, cientos de años después, cantamos un cántico de pasión y de tranquilidad y de paz? ¿Qué convicciones hay en esos corazones? ¿Qué convencimiento tenía Pablo? Quiero decirle, hermanos, que su fundamento estaba basado en la persona de Jesús. Si hubiera estado basado en el Papa, hubiera estado en algún pastor, no vale de nada, pobrecito, miserable de él. Pero su fundamento estaba basado en la presencia de Jesús. Cristo Jesús cumplía y llenaba todos los requisitos de la profecía del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en cuanto al Mesías prometido. Bueno, Pablo se pudo haber equivocado. Déjeme decirle algo en cuanto a Pablo. El experto Pablo, judío benjaminita, hebreo de hebreos, fariseo por la ley, miembro del Sanedrín, teólogo de la Torá, pupilo de Gamaliel, judío mesiánico y apóstol de Jesucristo, pudo comprobarlo sin el más mínimo error de que Cristo Jesús era el que hablaba el Antiguo Testamento y lo estaban viendo sus ojos y lo veremos nosotros también. Gloria a Dios. Hermanos, a través de todo el Antiguo Testamento, el principal evento profetizado fue la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por allá por Génesis, la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Por allá por Números, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro, lo cual significa rey de Israel. Por allá por Salmos 2:7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por allá por Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Por allá por Malaquías, y el ángel del pacto. ¡Wow! ¿Cuál pacto? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando los discípulos escucharon esas palabras, sus mentes, sus corazones se habrán ido a Malaquías, porque ahí estaba escrito de que el ángel, el mensajero de Dios, el que Dios iba a enviar, iba a decir las palabras acerca de este pacto. Y el pacto dice, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¡Wow! Gloria al Señor. Cuando Cristo venga, este cuerpo, hermanos, no lo va a poder soportar. Se va a quedar aquí en tierra. Mi espíritu va a elevarse con un cuerpo transformado
¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que toda semilla que cae no se levanta. Esa semilla que cae se abrió, se hizo polvo, pero surgió una nueva semilla, igualita al producto que fue sembrado, pero en perfección. Así nosotros vamos a levantarnos con un cuerpo glorificado. A través de todo el Nuevo Testamento, el principal evento profetizado es el retorno del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia. Hermanos, todo esto de acuerdo a los discípulos. Porque cuando ellos hablaban del retorno de Jesús, había una expectación. Había una sensación de añoro, una melancolía de que pronto viniera Jesús. Cuando Juan hablaba, sí, Juan, el discípulo de Jesús, él decía: hermanos, amados, ya estamos en los últimos tiempos. Y tenía un gozo al hablar. Amémonos los unos a otros. Tengamos comunión porque ya estamos en los últimos tiempos y ya está por venir el Señor. Pablo decía lo mismo. Nosotros que habremos quedado, nos levantaremos juntamente con los que han de levantarse, los que están muertos. Pablo lo hablaba de esa forma, como que él se iba a levantar. Había una conmoción enorme, había un deseo, había una alegría que producía solamente el pensar en que Cristo Jesús iba a venir por su iglesia. ¿Sabe, hermanos? Debe producir cierto impacto. Si no produce impacto en su vida, yo lo cuestionaría. Yo diría, ¿por qué? Porque en mí ocurre un impacto enorme que no puedo resistirlo. Es una desesperación. Señor, ven pronto, Maranata, Maranata. Ven, Señor, pronto por tu iglesia. Ahí dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos. El Señor quiere que nos alentemos cuando hablemos de la venida de Cristo Jesús. Sinónimos de alentados son que se alegren, que se reanimen, que se reconforten los hermanos cuando hablen de la venida de Cristo Jesús. Este otro pasaje dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué cosa? Hay que amar la venida de Cristo Jesús. Hay algunas personas que dicen: no, yo no quiero que venga todavía. Me recuerdo hablar con mi hijo Lucas cuando era más jovencitos. Y él comenzó con preguntas de teología en ese tiempo. Y me dijo: papá, ¿cuándo es que viene Jesús? Dije: mi amor, no se sabe todavía, pero la palabra del Señor dice que viene muy pronto, muy pronto. Ay, ojalá que sea después que me case, por lo menos para saber lo que es el matrimonio, me dijo. ¿Sabe por qué me río? Porque yo pensaba exactamente igual, exactamente igual. Ay, gloria a Dios. Hermanos, ¿qué dice ahí de que tenemos que amar la venida del Señor? Sinónimos de amar no se tienen que explicar, es querer su venida. Debemos añorar su venida. Debemos desear su venida. Ya es el segundo punto en cuanto a lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas cuando hablamos o pensamos del retorno de nuestro Señor Jesús. Y por supuesto este versículo dice: sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué cosa? Se purifica, gloria a Dios, a sí mismo, así como Él es puro. Podemos alegrarnos y alentarnos. Podemos querer y amar su venida, pero wow, cuando nos habla de que también cuando hablamos de la venida de Cristo Jesús, tenemos que dedicarnos a Dios, santificar nuestra vida a Dios y consagrar nuestra vida a Dios, como que ya, ay Señor, ayúdame. Y para ir terminando, hermanos, la palabra del Señor dice:
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y sabe qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos pide Dios? No solamente que nos alegremos, no solamente que amemos su venida. Él quiere mucho más. Él quiere que nos consagremos cuando hablemos y esperemos su venida. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos amados, las palabras son pocas si no hay un cambio en nuestros corazones. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.